Buenas tardes, estimados participantes. En el día de hoy nos corresponde iniciar el tema sobre la responsabilidad jurídica del funcionario público. En este sentido, vamos a leer primero algunos artículos que establece, para ver qué establece al respecto nuestro ordenamiento jurídico. Así tenemos que, en primer lugar, nuestro texto fundamental, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 139 reza que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley. Quiere decir que este texto es el basamento constitucional de la responsabilidad individual del funcionario público. Por su parte, el artículo 25 de la Constitución señala que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley son nulos. Y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. De modo que ya este artículo clasifica los tipos de responsabilidad en la que incurre el funcionario público y destaca que dicha responsabilidad no puede ser evadida argumentando que se seguían órdenes. Cabe destacar que este artículo 25 se desarrolla o se repite íntegramente en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Ahora bien, si seguimos avanzando, nos vamos a conseguir con que aparece un nuevo tipo de responsabilidad que consagra la ley. Así, el artículo 79 de la Ley del Estatuto de la Función Pública señala que los funcionarios o funcionarias públicas responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el artículo 21 de la Ley contra la Corrupción establece que los funcionarios y empleados públicos responden civil, penal, administrativa y disciplinariamente por la administración de los bienes y recursos públicos de conformidad con lo establecido en la ley. Entonces observamos cómo en la Ley de Estatuto de la Función Pública y en la Ley contra la Corrupción se incluye un cuarto tipo de responsabilidad, como lo es la responsabilidad disciplinaria, pero además se amplía la categoría del sujeto activo de esta responsabilidad, ya que no solamente entonces habla de los funcionarios públicos, sino también de los empleados públicos. Entonces, ya previa lectura de este articulado, podemos entonces definir el término responsabilidad como la consecuencia que ha de soportar un sujeto de derecho, en este caso, el funcionario o empleado público, con motivo de una acción u omisión que le es imputable. De acuerdo con la doctrina, esta se deriva por un hecho, acto u omisión de la persona que impone la obligación de reparar un daño ocasionado
bajo la garantía del principio de legalidad y evitando así el abuso de la discrecionalidad administrativa. Ahora, con base al articulado que hemos revisado, podemos entonces afirmar que los funcionarios y empleados públicos tienen 4 tipos de responsabilidades. La civil, que se produce cuando hay un daño de orden patrimonial a un tercero o a la propia administración, el cual debe ser reparado. La penal, que es cuando esa conducta o esa omisión del funcionario encuadra dentro de lo que la ley establece o categoriza como delito o falta y que prevé una sanción para ello, en función de el principio de la legalidad, nula crimen, nula pena sine lege, que no existe delito, no existe falta que no esté previamente establecido en la ley. De manera que cuando hablamos de una responsabilidad penal, es porque ya, valga la redundancia, el tipo penal existe, está consagrado dentro de la legislación penal venezolana vigente. Específicamente en el caso de los funcionarios públicos, la ley contra la corrupción. En cuanto a la responsabilidad administrativa, tenemos que esta se produce cuando hay una transgresión por parte del funcionario de cualquier tipo de deber administrativo. Y finalmente, cuando nos referimos a la responsabilidad disciplinaria, es porque esta transgresión, bien sea de la norma administrativa o de una orden legítima emanada de un superior jerárquico capaz y autorizado para emitirla. Enfatizo en la palabra legítima, recordando que en los artículos precedentes establece que no podemos excusarnos en seguir órdenes superiores. ¿A qué se refiere esta excusa? Cuando la norma es ilegítima o cuando el acto es ilegal. De lo que se desprende que la responsabilidad disciplinaria tiene lugar cuando se desconoce, se desobedece, no se realiza una orden que es legítima, que está dentro del ámbito de nuestras competencias y que ha sido emanada de una autoridad competente para emitirla. Puesto que si la orden es ilegítima, es contraria a la ley, es contraria al derecho natural, a los derechos humanos, no existe ningún tipo de obligación de cumplirla por la objeción de conciencia y por ende tampoco da lugar a ninguna responsabilidad disciplinaria. Hubiese responsabilidad por el contrario si aún sabiendo que es manifiestamente ilegal o ilegítima se llevase a cabo. En cuanto a la responsabilidad civil, que como ya señalamos, tiene lugar cuando el funcionario o empleado público en ejercicio de sus funciones, ya sea por acción u omisión, produce un daño de orden patrimonial a un tercero o a la administración, el cual debe de reparar, tiene su fundamento en el artículo 1185 del Código Civil venezolano, que establece el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. De modo que la palabra clave aquí es daño. El daño en el derecho civil es el primer elemento constitutivo de la responsabilidad civil y de la consecuente obligación de repararlo. Puede definirse entonces como toda desventaja en los bienes jurídicos de una persona. Este daño se clasifica en 3 tipos. Daño emergente, que es aquel que hace referencia a la disminución patrimonial directa derivada de la actuación dañosa. Lucro cesante, que se refiere a la ganancia dejada de obtener por ella.
la pérdida de algo que había llegado a formar parte del patrimonio si el elemento dañoso no se produce. Y los daños morales, que son los que lesionan los derechos derivados de la personalidad, entre los cuales destacan aquellos que afectan a la vida, la salud, la libertad, el derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En el caso de muerte, el daño moral es producido a los parientes de la víctima por el dolor que el hecho mismo les ha causado. De manera pues que entonces la responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño causado y la indemnización de daños y perjuicios. En el entendido que la restitución se refiere a la devolución de la cosa. El resarcimiento abarca no solamente la indemnización de la disminución del valor que hubiera sufrido la cosa por deterioros o menoscabo, o el pago de su valor equivalente en caso de no ser posible su devolución, sino que también la indemnización de los daños no patrimoniales. Es decir, que el resarcimiento se extiende tanto a los daños sufridos por la cosa, incluyendo la eventual devolución de su valor en caso que ésta desaparezca, el correspondiente a los daños patrimoniales, y también incluye los daños no patrimoniales o de orden moral. En cuanto a la responsabilidad penal, como ya lo señalamos, incurren en ella los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realizan infracciones expresamente previstas por las leyes como delitos o faltas y que se encuentran sancionadas legalmente con una pena determinada. La doctrina destaca que si bien existen delitos que pudieran ser cometidos por cualquier persona, al sumarse la condición de funcionario público se constituye en un agravante. En otros casos, la condición de funcionario es fundamental para incurrir en el tipo legal. Entonces tenemos un tipo de delito en el que si la condición del sujeto activo, es decir, de quien comete el delito, es funcionario, este lo hace un agravante, y tenemos delitos que única y exclusivamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos, los cuales abordaremos la siguiente clase. En relación a la responsabilidad administrativa, ya habíamos señalado que esta es la derivada de la inobservancia o violación de disposiciones legales o reglamentarias que regulan las relaciones tanto de los particulares como de los funcionarios frente a la administración pública, colocándose aquellos en una situación de sujeción general frente a esta. En otras palabras, es la consecuencia directa de una irregularidad administrativa, la cual aparece cada vez que se detecte que un órgano, agente o funcionario en su gestión administrativa o eventualmente un tercero en sus relaciones frente a la administración ha incurrido en un acto, hecho u omisión contrario a una norma vigente o simplemente ha prescindido de ella. Este concepto de irregularidad administrativa es objetivo porque su condición caracterizante surgirá de la confrontación de la norma con la realidad de ese actuar, hecho u omisión. La objetividad en la irregularidad administrativa significa que para su calificación no concurre el elemento intención. Basta con la comprobación de que se ha actuado contra la ley o fuera de ella. Cabe destacar que la declaratoria de esta responsabilidad administrativa corresponde de manera exclusiva a la Contraloría General de la República, quien,
una vez que ha concluido el procedimiento de investigación por parte del órgano contralor y habiendo encontrado las pruebas y méritos suficientes, procede a declarar la responsabilidad administrativa dentro de su potestad sancionatoria, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Esta potestad sancionatoria por parte del ente contralor comprende la facultad para imponer multas de acuerdo con la gravedad de la falta, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un periodo no mayor de 24 meses, o la destitución del declarado responsable, así como la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un máximo de 15 años. Contra esta decisión cabe el recurso de nulidad ante el máximo tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, tenemos que la responsabilidad disciplinaria tiene su fundamento en el hecho de que los funcionarios se encuentran respecto a la administración también en un estado de sujeción especial, y es de esta sujeción especial, de esta relación de empleo público, que surge esta responsabilidad, la cual se deriva de la transgresión de una norma administrativa o de una orden legítimamente emanada de un superior jerárquico capaz y autorizado para emitirla. Entonces corresponde al superior determinar las obligaciones del subordinado y castigar su transgresión con la sanción disciplinaria correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la ley. En este caso, entonces estamos hablando de amonestaciones escritas, suspensión y destitución en el caso de las faltas más graves. Cabe destacar que desde el punto de vista de la doctrina extranjera, la responsabilidad administrativa y disciplinaria son sinónimos. Sin embargo, en Venezuela no es así y queda demostrado por el articulado que leímos al inicio de la clase, donde establece 4 tipos de responsabilidades, es decir, separa la responsabilidad administrativa, que como ya señalamos corresponde a la Contraloría General de la República, de la responsabilidad disciplinaria, que ya es de carácter interno dentro de la institución, que tiene sus oficinas, departamentos, entes u órganos encargados de aperturar este procedimiento interno y de la respectiva sanción disciplinaria, que ya está previamente establecida en la norma. Ahora bien, con base a lo expuesto por mi persona, quiero su participación en relación a sus experiencias personales y profesionales en cuanto a estos 4 tipos de responsabilidad. Si han pasado por algún procedimiento en el que hayan incurrido en algunas de estas responsabilidades, han sido sancionados o han tenido conocimiento de alguna o han actuado como funcionario actuante sumariador en alguna de ellas, quiero que comenten su experiencia a la luz de lo que hasta aquí hemos señalado, para que en la próxima clase profundicemos en lo correspondiente a los delitos y las faltas que generan como consecuencia la responsabilidad penal del funcionario público.